Paz de Cristo, hermanos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar con nosotros. También le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da el traer un estudio en esta noche. Sé que hemos estado estudiando muchos temas muy importantes. Ya vamos en el tema, en el estudio número 24 de estos estudios que hemos tomado los ministros, y yo creo que nos han ayudado mucho al estudiarlo, a repasar la palabra de Dios. Nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida, y en esta tarde traemos un estudio importante para cada uno de nosotros personalmente. Quiero dar el tiempo a mi esposa para que lo salude. Paz de Cristo, muy bienvenidos a todos. Agradecemos al Señor por esta oportunidad de que nos presta al poder compartir las Escrituras con ustedes. Sean todos bendecidos, ¿verdad? Gracias al Señor que hemos tenido una semana, ¿verdad? Aunque tal vez el clima haya cambiado, pero todo es bendición, ¿verdad? El frío, la calor, todo lo que Dios manda, ¿verdad? Es bendición, y agradecemos a Dios por todo lo que hemos recibido de Él en estos días, y le damos gracias al Señor por sus vidas, porque hasta el día de hoy el Señor nos ha cuidado, a cada uno de ustedes, así como a nosotros, y esperamos, ¿verdad?, que el día de hoy también podamos gozarnos con la Escritura. Y todos los que nos están mirando, todos los que se están sintonizando, sean todos bienvenidos. Y si tiene su Biblia, ábrala, ¿verdad?, ahí, para que pueda, ¿verdad?, también tomar notas si usted quiere hacerlo. Y si no, pues acompáñenos, ¿verdad?, cuando estemos escudriñando la palabra. Dios les bendiga, y una vez más, todos bienvenidos, y gracias por acompañarnos en esta noche. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio. Primeramente vamos a hacer una oración. Como les digo, este es el estudio número 24. Ya hemos tomado varios estudios. Hace como unos 4 meses, alrededor 5 meses, empezamos estos estudios, y no sé si se recuerdan, el primer estudio lo dio nuestro hermano Manuel. Se empieza: todas las religiones son buenas. Y después lo dio el hermano Saldaña: ¿qué van a pensar mis amigos? Y son estudios que nos han edificado, que nos han ayudado a nosotros, así como a las personas que no han aceptado al Señor. Yo creo que esos estudios nos han ayudado bastantes. Pero hemos llegado a un estudio que esto es no nada más para las personas que no son bautizadas. Ahora hemos llegado a un estudio, y el estudio se llama ¿qué hago después de que he nacido de vuelta o de nuevo? En otras palabras, ¿qué hago ahora que ya acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador? Ahora, ¿qué hago porque ya soy salvo? Ahora, ¿qué hago ya que me he bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Esa es la lección o el estudio del día de hoy, pero primeramente quiero orar para que el Señor nos ayude a mirar. Son muy importantes, hermanos, que nos han ayudado a mi esposa y a mí cuando lo estábamos leyendo, y yo creo que les van a ayudar también a ustedes. Vamos a hacer una oración, y así nos vamos a empezar el estudio con la ayuda de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado, nos has guardado. Señor, gracias porque tú nos permites en esta noche traer un estudio para compartirlo con estas familias, Señor, cristiana, con la iglesia, Señor, con diferentes lugares donde nos están viendo. Gracias por cada uno de ellos. Bendice sus vidas. Que estas semillas que estamos sembrando, Señor, que están llegando a diferentes países, diferentes lugares, que a su tiempo, que a tu tiempo, Señor, tú hagas que estas semillas que estamos sembrando cada uno de los ministros, Señor, que crezcan a tu tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Como le digo una vez más, hermanos, le doy gracias a Dios porque nos permite traer este estudio. También le doy gracias a nuestro pastor por darnos este privilegio de estar con ustedes y pues compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros necesitamos cada día necesitamos estar
aprendiendo, estudiando y nunca vamos a parar de aprender, así también como nunca vamos a parar de estar escudriñando la palabra de Dios. Amén. So, el tema, como ya lo dije una vez más, se titula ¿Qué hago después de que he nacido de nuevo? Y está hablando de que qué hago después de que ya me bauticé, qué hago después de que ya acepté al Señor. Este estudio está compuesto por tres puntos importantes. El primero es, debemos ocuparnos de nuestra vida, es el primero. Vamos a estar viendo también 5 cosas importantes para tener éxito en la vida cristiana. 5 cosas muy importantes. Y el número 3 es el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de aceptar al Señor? Que tenemos muchos beneficios de haber aceptado al Señor como nuestro Salvador. Primero es, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ya que lo hemos aceptado, no debemos de decir, bueno, ya soy salvo y ahora solamente me toca ir a la iglesia o me toca solamente estar yendo los días de servicio. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer para crecer. Algunos que hemos ya aceptado al Señor por muchos años, nos hemos dado cuenta de que el crecer, hermanos, nunca va a pasar, nunca va a parar que nosotros podamos crecer espiritualmente. Siempre vamos a tener cosas para aprender y poder crecer más en las cosas espirituales. Pero, dice la palabra de Dios, debemos ocuparnos en nuestra salvación. ¿Y cuál es la ocupación que debemos hacer? La número 1 es, tenemos que ocuparnos en crecer como un niño recién nacido. Y nosotros lo hemos mirado, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios, pero quiero explicarlo un poquito. Podemos mirar el crecimiento de un niño. ¿Cómo es el crecimiento de un niño? El crecimiento de un niño, cuando sale, lo primero que es solamente qué es lo que quiere. Quiere comer, quiere dormir, quiere comer, quiere dormir, pero no se va a quedar así por mucho tiempo, sino que después lo miramos que ya ahora quiere empezar a gatear, después ya quiere empezar a caminar, que quiere empezar a correr, quiere empezar a jugar y después va a ir a la escuela. O sea, son etapas que está pasando poco a poco. Así la vida cristiana en nosotros. Debemos saber que nosotros debemos de crecer espiritualmente. La palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, le voy a pedir a mi esposa si nos puede ayudar a leerlo. Dice, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. 2 cosas muy importantes. Aquí está diciendo la palabra de Dios, despójense ya de todas las maldad. Tenemos ya que estar despojados. A nosotros ya haber nacido de vuelta, nosotros ya no debe de estar en nosotros esas cosas. Esta dice, despójense de toda cosa mala, las cosas malas que antes hacíamos, despójense. ¿Qué es despojarse? Es desprenderse de esas cosas que antes estaban en nuestros corazones o nuestras acciones, ya no hacerlas. Despójense, dice, de toda maldad. No está hablando de una maldad, dice despójense de toda maldad. Dice, y ya dice lo que es el engaño, la hipocresía, la envidia, los chismes y todas las cosas que antes se hacían, debemos de despojarnos. Pero también ahora dice, despójense de eso, pero la palabra de Dios dice, ahora busquen con ansia. Dice, la leche espiritual pura, como dice, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Está hablando de una leche pura. ¿Cuál es la leche pura? La palabra de Dios. Crecer en las cosas de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Así como el niño, ¿verdad?, busca la leche para crecer, estábamos hablando nosotros, dice la palabra de Dios, como dice, y tengan como ansia la leche, que busquen en la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan
y tengan salvación. Tenemos que preocuparnos, dice, en nosotros crecer espiritualmente. Otra cita bíblica también, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Amén. Nos dice de esta manera. Dice, y por esto deben ofrecerse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, y a la devoción el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrá conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo, por el que nos las posee. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí está hablando de añadir a nuestra vida. Añadir, y está hablando de 7 cosas muy importantes que nosotros debemos. Y hay muchas más, pero la palabra en este capítulo está hablando de 7 cosas. Dice, añade a tu vida una conducta, una buena conducta. Añade a la buena conducta un entendimiento, un dominio propio, una paciencia, una devoción, un afecto fraternal, y también añade a tu vida amor. O sea, de esa manera tenemos que estar creciendo cada uno de nosotros como cristianos, los que nosotros hemos ya sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Tenemos que estar cada día buscando el crecer espiritualmente. El ser, dice la palabra de Dios en otras citas bíblicas, que no seamos como unos niños, ¿verdad? Que siempre solamente queramos quedarnos como niños. Tenemos que crecer, tenemos que ser adultos espirituales, buscar el crecimiento espiritual. Correcto. Y está hablando aquí también, dice, pero eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y ha escogido, procuren que esto arriesguen en ustedes. Dice, que esté en ustedes, que esté en su vida, que sea una forma de vivir, que el amor sea algo de todos los días, que el afecto fraternal sea algo ya que está en nosotros, que no nada más tengamos amor y el día de mañana tengamos odio, que el día de hoy tengamos una conducta cristiana y el día de mañana tengamos una conducta como si no conociéramos a Dios. Tenemos que crecer como unas personas espirituales maduras. Y es lo que está hablando la palabra de Dios. Tenemos que estar buscando el crecimiento espiritual. Dice aquí, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Exacto. Es tan importante, ¿verdad? De procurar estas cosas. ¿Por qué? Porque es como una planta, ¿verdad? La planta tiene que hacer raíz. ¿Raíz para qué? Para que pueda tomar de esa agua de lo profundo, ¿verdad? Cuando está bien arraigado, es difícil aún a veces árboles o plantas, ¿verdad? Que están bien sus raíces ya profundas, es muy difícil de que pueda ese árbol caer. ¿Por qué? Porque ya están sus raíces profundas, ¿verdad? A nosotros dejamos un árbol que teníamos enfrente crecer y lo dejamos crecer de una manera que pues creció en abundante y miramos, ¿verdad? Ahora que lo vinieron y lo tumbaron, sus raíces todavía, aunque ya el árbol ya estaba quitado, no todo se pudo arrancar. Y de esas raíces que yo miré, ¿verdad? Que estábamos ahí observando cómo podía, inclusive cuando ya no estaba el árbol, salía agua. Le digo a mi esposo, ¿cómo es de que todavía está saliendo agua? Como se miraba húmedo, se miraba mojado, aunque no lo mojáramos. Pero dice él, cuando ya hace raíz, ya está agarrando de abajo, ¿verdad? Ya de la tierra. Y es difícil de que
de que se tumbe, ¿verdad? O de que caiga. Y esto mismo, ¿verdad? La escritura nos dice que haya raíces en el Señor. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando viene lo difícil, cuando viene lo malo, ¿verdad? A querernos hacer caer, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque hemos creído, nuestra fe no es en vano. Cuando caemos, ¿verdad? Pues sí viene siendo en vano, pero cuando nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, no importa lo que venga, no importa lo que venga, y yo creo, ¿verdad? Que los que hemos caminado con el Señor, no quiere decir que no ha venido dificultad, al contrario, ¿verdad? Ha venido lo difícil, pero cuando nos agarramos del Señor, su palabra, ¿verdad? Nos muestra que Él nunca nos va a dejar. Amén. Él nunca nos va a desamparar. Si nosotros nos agarramos de Él, Él no nos deja. Así que sigamos en ese deseo, en ese crecimiento, en ese propósito y en ese, ¿verdad?, anhelo de seguir sirviendo al Señor. Amén. Amén. Buscar diariamente que sea nuestra vida de esa manera, algo normal, algo que tengamos ya, que seamos sinceros. La palabra de Dios habla de una hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es ser una persona en un lugar algo y en otro lugar ser otra persona. Y nosotros tenemos que recordarnos que Dios está como en este lugar, como en este también lugar. Está viendo nuestras acciones. Que seamos de una forma de unos cristianos sinceros. ¿Sinceros a quién? A Dios primeramente. Sobre todas las cosas. Porque sabemos que Dios mira todas las cosas. Dios nos conoce. Dios sabe nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestros pensamientos, inclusive antes de que llegue nuestro pensamiento a nuestra mente. Dios ya sabe lo que vamos a pensar, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, lo que vamos a todo. Él sabe el día de mañana. Dios está en el día de mañana, nosotros no. Pero Dios ya está en el futuro, nosotros no. Dios conoce todas las cosas. Tenemos que tener una conducta como Dios quiere que tengamos, un crecimiento espiritual. Entonces estamos viendo lo que debemos ocuparnos en nuestra salvación. El segundo punto es 5 cosas importantes para tener éxito en la vida cristiana. La número 1 es tener una oración diaria con el Señor. ¿Qué es una oración? Es un hablar con Dios. Y yo siempre lo digo, cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos hablando con Dios. Dios nos está oyendo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Señor está hablándonos a nosotros. En la oración tenemos una conversación con Dios. Para crecer diariamente, siempre lo digo, tener en la mañana cuando nos levantamos, Señor, ayúdame en este día a tomar mejores decisiones. Ayúdame en este día a ser una persona que sea mejor que el día de ayer. Ayúdame a no pecar, ayúdame a no fallarte, ayúdame a seguir creciendo espiritualmente y el Señor nos va a ayudar. Primera de Tesalonicenses 5:17 está hablando de la oración, dice de esta manera. Amén, dice, oren en todo momento. Amén, en todo momento. Y yo creo que la oración debe de empezar desde que nos levantamos. Ante cualquier otra cosa, Señor, ayúdame. Señor, gracias por permitirme levantarme, por permitirme mirar de vuelta una vez más, por permitirme y seguir adelante. En todo momento está hablando, no nada más en la mañana, pero cuando vamos en el carro, cuando estamos en el trabajo, en todo momento podemos estar hablando con Dios en la oración. De las 5 cosas es la número 1, la número 2 es la obediencia, el obedecer a Dios todos los días. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Amén, dice, adelante. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra,
En él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Amén. Y aquí está hablando, dice, si obedecemos los mandamientos. No está diciendo si sabemos los mandamientos, porque podemos saber los mandamientos, podemos saber los 10 mandamientos, podemos saber lo que dice la palabra de Dios, pero una cosa es saberla y una cosa es hacerla o obedecerla. Aquí está hablando la palabra de Dios para crecer. Hermanos, tenemos nosotros que obedecer. Amén. Si queremos crecer, tenemos que obedecer. Y aquí en donde leyó mi esposa, dice, si obedecemos los mandamientos, no si no lo sabemos. Me acuerdo desde niño nos enseñaban los mandamientos, nos decían las cosas, lo que Dios le gustaba, lo que Dios no le gustaba, y podemos sabernos, podemos memorizárnoslos, pero una cosa es, tenemos que obedecer. También el siguiente es estar leyendo la palabra de Dios. Juan 5:39. Dice así: ustedes estudien las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ella la vida eterna. Amén. Eso es orar, obedecer, leer y también hablar de Dios todos los días. Marcos 16:15. Dice así: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Y el número 5 es asistir a las reuniones y a la iglesia fielmente. No cuando quiero, no cuando pienso, pero, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tenemos que ser fieles. Dice, asistir a las reuniones y a la iglesia fielmente. Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Amén. Esas son las 5 cosas que estamos viendo, las 5 cosas importantes para crecer en nuestra vida cristiana. Orar, obedecer, crecer, hablar de las cosas de Dios y asistir. Pero también, ¿cuáles son los beneficios de todo eso? Que hay muchos y podemos mirar la palabra de Dios que es un beneficio muy grande. Primeramente, el beneficio más grande es de que después de la vida cristiana, aquí en la tierra tenemos ya preparado un lugar más allá. Esa es la meta de todo cristiano, de llegar hasta el final. Ese es el beneficio que es como decir, yo ya tengo el ticket en mis manos y no lo voy a soltar, no lo voy a perder, pero yo lo tengo ya lo tengo agarrado en mis manos para estar con el Señor. Es uno de los grandes beneficios, pero vamos a leer algunos de los beneficios donde dice, nuestra vida será llena de fe. Dios nos va a estar dando fe. Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Dice así. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. ¿Qué es la fe? Confiar. ¿Qué es la fe? Tener la confianza plena en Dios, que Él nos va a ayudar, que nosotros no podemos caminar solos, que Dios nos va a ayudar. Dice, no es posible agradar a Dios sin tener una confianza en Él, ¿verdad? Habrá también poder y guía en nuestra vida espiritual. Juan 14:26. Amén, dice. Pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Estamos viendo, hermanos, muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Estamos viendo, Dios nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a estar
guiando, porque nosotros no podemos, nosotros somos débiles, la carne es débil, pero Dios nos hace fuertes. Pero el Espíritu Santo que nos guía, que nos guarda, que nos protege desde la mañana, Señor, cuídame. Dice, Él nos va a guiar y nos va a enseñar a serle fiel, a buscar la palabra de Dios constantemente. Otra cita bíblica de ese mismo punto, habrá poder y guía en nuestras vidas. Estamos viendo Romanos 8:26. Amén. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. Este está muy claro. Yo creo que todos podemos entender lo que está hablando la palabra de Dios, donde dice, el Espíritu nos va a ayudar ¿en qué? No en mis fuerzas, no en lo que yo sé, en lo que dice, el Espíritu nos va a ayudar en nuestras debilidades. Por eso le digo, nosotros somos débiles, nosotros podemos caer en cualquier momento si no nos agarramos, si no sabemos que tenemos que confiar en Dios en todo instante, en cualquier momento. Dice, el Espíritu nos va a guiar, nos va a enseñar qué debemos de hacer y qué debemos de no hacer. Dice, porque no sabemos orar, dice, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo nos está ayudando. El Espíritu de Dios nos está guiando, dice, nos está guiando ¿en dónde? En todas nuestras debilidades. Todos somos débiles, pero el Espíritu nos hace fuertes. Yo pienso, ¿verdad?, que todos debemos de buscar, ¿verdad?, el hablar con el Señor y hablar como nosotros hablamos, pero también es bien necesario, ¿verdad?, porque dice la palabra del Señor que el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y muchas veces lo digo, ¿verdad?, porque puede haber alguien ahorita con nosotros que no ha orado, ¿verdad?, no ha hablado nuevas lenguas, y es necesario buscar, ¿verdad?, ese bautismo, ¿verdad?, esa llenura del Espíritu Santo que gime por nosotros, que ora, intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos nosotros cómo pedir, pero el Espíritu mismo, ¿verdad?, que está en nosotros es el que intercede. Es cuando hablamos con el Señor, cuando derramamos, ¿verdad?, nuestro corazón a Él, cuando hablamos, ¿verdad?, que perdemos, ¿verdad?, aún, ¿verdad?, el cómo hablar normal, ¿verdad?, sino que hablamos con un gemido que el mismo Espíritu gime por nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas, ¿verdad?, que nosotros mismos no sabemos cómo pedir, pero cuando le pedimos al Señor, el mismo Espíritu, ¿verdad?, intercede por nosotros, cual sea nuestra necesidad, cual sea nuestra preocupación, cual sea, ¿verdad?, lo que nos angustia. Dios, ¿verdad?, conoce eso. Dios lo sabe antes, como dijiste, ¿verdad?, antes de que la palabra esté en nuestra boca. El Señor ya lo conoce, el Señor ya sabe, pero aún así es necesario esa conversación, es necesario esa llenura. ¿Por qué? Porque es nuestra fortaleza, es lo que nos llena y nos anima, ¿verdad?, lo que nos hace sentir fortalecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos levantamos con esa fuerza, ¿verdad? Después de hablar con el Señor hay fe, después de hablar con el Señor hay confianza, después de que oramos, ¿verdad?, hay ese descanso y hay esa fe, ¿verdad?, esa esperanza de que lo que pedimos no es en vano, lo que pedimos Dios lo conoce, y en el momento, ¿verdad?, que lo necesitamos podemos mirar esa respuesta, podemos mirar esa solución. Y lo digo, ¿verdad?, como testimonio, ¿verdad? Yo creo que todos los que hemos orado hemos recibido lo que hemos pedido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios cumple sus promesas y el orar, ¿verdad?, nos trae ese crecimiento. No nomás al acercarnos al Señor, ¿verdad?, sino nos trae ese crecimiento espiritual. El momento que derramamos nuestro corazón al Señor, el Señor, ¿verdad?, transforma nuestra preocupación, nuestra angustia, y nos hace sentir, ¿verdad?, fortalecidos, nos hace sentir, ¿verdad?, seguros.
hablando, ¿verdad? En lo material, nosotros como padres, cuando miramos una necesidad, y más cuando nuestros hijos todavía, ¿verdad?, están más chicos, que vienen con una preocupación y que nosotros los escuchamos, ¿cómo se sienten ellos, verdad? Se sienten bien al poder hablar y decir, todo va a estar bien. Así el Señor, ¿verdad? Cuando vamos hacia Él, el Señor nos da esa confianza, aunque no oímos su voz, pero podemos sentir ese descanso. Y yo lo creo, ¿verdad? Que todo lo hemos experimentado. Y qué bonito, ¿verdad? Es poder hablar con el Señor y saber de que Él de que Él tenemos respuesta, tenemos un lugar a donde ir, tenemos a quién acudir, tenemos a alguien, ¿verdad? Que nos ayuda aún en lo más difícil para nosotros. Para Él es todo posible, ¿verdad? Y nos gozamos y debemos de seguir con esa fe, en ese crecimiento. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros y es el plan, ¿verdad?, de nuestro Señor, de que crezcamos, de que nuestra fe no mengue, sino que al contrario nos gocemos al mirar nuestra necesidad en una bendición. Amén. Amén. Y ese es uno de los grandes beneficios. Hay muchos beneficios, como le digo una vez más, y que es un beneficio, es un agradecimiento, ¿verdad?, de lo que tenemos nosotros ya en nuestra vida como cristianos, que ya es de nosotros. Los beneficios es que Dios está cuidándonos, que Dios nos está protegiendo, que Dios nos está guiando, que Dios nos está viendo donde nosotros vamos, nos está ayudando, cuidando, protegiendo, y Dios es fiel y Dios nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios, Dios nos cuida y nos protege, y ese es un grande beneficio a nuestros hijos. Cuando salimos a trabajar, cuando salimos donde sea, Dios está con nosotros. Muchos beneficios hay. Otro beneficio muy grande también es tenemos quien nos defienda e interceda por cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Amén, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Amén. So aquí el apóstol nos está diciendo, yo les escribo esto y les estoy diciendo lo que deben de hacer, dice, para que no cometan pecado, para que no pequen delante de Dios. Dice, pero si alguno hubiera pecado, si alguno hubiera fallado, dice, aún en este tiempo nos podemos ir delante de la presencia de Dios, y como le digo una vez más, somos débiles, no somos perfectos, tenemos faltas, somos pecadores, dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos de ir con el Señor Jesucristo y decirle todos los días, todas las noches, todos los momentos, y decirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos al Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo para perdonarnos. Para decir, te perdono porque yo sé que eres débil, y no es una excusa al decir vamos a pecar y pues solamente vamos a ir delante. No, un pecado es algo que nosotros lo hemos hecho por accidente, algo que nosotros hayamos hecho porque nos descuidamos. Pero dice la palabra de Dios, Dios es justo, Dios te va a aceptar una vez más, te va a perdonar. Pero cuando lo cometemos este pecado y vamos con el Señor y vamos de vuelta una vez más, y vamos de vuelta una vez más por la misma cosa, eso no es pecado. Eso, bueno, no sí, correcto, no es error. Ahora el Señor Jesucristo nos puede castigar, nos puede hacer a un lado, como lo hemos estudiado en las otras lecciones anteriormente también. Bien, hay consecuencia, ¿verdad? Cierto. Hay consecuencia de que nosotros queramos a seguir haciendo, ¿verdad?, lo que antes, ¿verdad?, hacíamos antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque podemos volver nuestra vida otra vez, ¿verdad?, a lo sucio, a lo que vivíamos antes, a lo que Dios, ¿verdad?, no le agradaba.
Eso es necesario, ¿verdad? Cuidarnos, que sí todos fallamos, que sí todos cometemos faltas, pero también sabemos, ¿verdad?, que lo que es una falta y lo que ya es vivir en pecado. Es cierto. Amén. So, tenemos también el otro punto que es, se produce un deseo de consagrarnos y practicar la santidad. De dejar las cosas que no nos convienen, las cosas que no le agradan a Dios. Se produce ese deseo en decir, yo estoy pecando delante del Dios Altísimo, del que me dio la salvación. Se produce un deseo en buscar la santidad. Y vamos a mirarlo también en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice de esta manera. 2:1. Sí, 2:1. No, es primera. Primera Pedro 2:1. ¿Están hasta arriba? Sí. Ok, ya. Primera de Pedro 2:1 dice, por lo tanto, despojémonos de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y todas clases de chismes. Y está hablando aquí, ¿verdad?, de lo que es despojarse, el buscar quitar ya de nosotros, que ya no sea nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, que ahora dice, por lo tanto, despójense, quítense de ustedes lo que antes eran unos que tenían la maldad, tenían engaño, tenían hipocresía, tenían envidia, eran chismosos. Dice, quítense todo eso. Ahora busquen ser más santos también. Ese de ahí, ¿verdad? Dice... Era el primero de Juan. Ajá. Pero dice aquí que debemos de... el beneficio es, ¿verdad?, practicar la santidad. Entonces, ¿verdad?, lo que estabas mencionando, cierto. Eso va a producir en nosotros ese deseo, ese sentir de dejar eso, de dejar lo que antes éramos, de dejar, como dijiste, el engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chisme. Todo eso, nosotros cuando estamos en el Señor, eso es el mismo, ¿verdad, Señor? Su mismo Espíritu Santo nos va a nosotros sentir, ¿verdad? De nosotros ya no buscar esas cosas, de nosotros ya no tenerlas, de nosotros ya no participar. ¿Por qué? Porque nosotros ya se vuelve como algo que ya no anhelamos, algo que ya no queremos. Y cuando estamos en el Señor, ¿verdad? No es de que nosotros, yo soy así, ¿por qué? Porque ahora yo soy una persona cristiana. No, sino el mismo Espíritu Santo produce en nosotros de que ya no queramos participar de eso, de que ya lo dejemos a un lado y nos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas personas, somos nuevas criaturas en Cristo y Dios nos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso es testimonio, no nomás para nuestros hijos, no nomás, ¿verdad?, nos ayuda a nuestra vida espiritual, sino para todo aquel que se acerca con nosotros, que mira una forma diferente en nosotros, que ya no somos los mismos, que ya no participamos de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir que eso no le agrada al Señor y no es algo que queremos tomar parte ya en nuestra vida. Amén. Amén. También, hermanos, tenemos habrá deseos de participar con nuestros bienes en la obra de Dios. ¿Cuáles son nuestros bienes? Nuestras fuerzas, primeramente, ¿verdad? Sobre todas las cosas, monetariamente. Va a haber un deseo de nosotros decir, voy a aportar de lo que Dios me ha dado. Mi inteligencia, mis fuerzas, mi dinero, muchas cosas que nosotros pudiéramos aportar. Y aportar, dice la palabra de Dios que lo debemos de hacer con una alegría, con un gozo, sin algo en decir, pues, lo haré o no lo haré, sino que saber que nosotros debemos de ser obreros, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser partícipes
Tenemos que buscar ser parte del crecimiento de la iglesia, el crecimiento de lo que... Y vamos a leerlo donde dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora en 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Amén. Dice, acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no con mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendición, para que tengan siempre todo lo necesario, y además les sobre para ayudar en toda clase de las buenas obras. Amén. Aquí está hablando de lo que es poco siembras, poco cosechas. Mucho siembras, mucho cosechas. ¿Qué está hablando de la palabra de Dios aquí, verdad? Lo que poco das, poco se te va a dar. Mucho das, mucho se te va a dar. Básicamente, lo que la palabra de Dios nos está hablando aquí, dice, cada uno según lo que ha decidido en su corazón. O sea, ¿qué he decidido? ¿Recibir muchas bendiciones o recibir pocas bendiciones? Dice, dé uno conforme puso en su corazón. Pero un versículo antes dice, das poco, se te va a dar poco. Das mucho, se te va a dar mucho. Ahora, ¿qué has puesto en tu corazón? ¿Recibir poco o recibir mucho? Yo quiero recibir muchas bendiciones de parte de Dios. El Señor nos ha ayudado hasta este momento. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado fuerzas, nos ha dado salud, nos ha cuidado de muchas enfermedades que hay, nos ha protegido. O sea, Dios nos ha dado, nos está dando de lo que Dios me ha dado, yo también voy a dar también, ¿verdad? Acuérdense de esto, dice la palabra de Dios, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Ahora dice, cada uno debe de poner qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres recibir. Poco o mucho. Y yo creo que todos queremos recibir de parte de Dios muchas bendiciones. Amén. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. No nada más una bendición, no nada más pocas cosas, dice, pero abundancia de bendiciones cuando nosotros damos a la obra de Dios. Dice, no de mala gana o a la Amén. fuerza. Es cierto. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Amén. Tenemos también, dice, tendremos frutos agradables a Dios. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas 5 del 22 al 23. ¿Y cuáles son esos frutos? Los frutos, lo que vamos a leer ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de que son cosas que salen de nuestra vida. Son cosas que nosotros somos ya, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Todo eso, dice, todo eso lo vas a recibir, el fruto del Espíritu. Todas esas cosas el Señor nos las va a poner en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra forma de ser, nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. Esos frutos, dice, tenemos nosotros que hacerlos. ¿Y los frutos para qué son? No nada más para tenerlos nosotros, pero dice, pero para también ser de bendición para los demás. Amén. Tendremos también victoria en todas las cosas. Romanos 8 del 35 al 39. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades? ¿O la persecución o el hambre? ¿O la falta de ropa o el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes de las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra
de las tales cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. So, este punto es, vamos a tener victoria. Y está hablando, empieza la escritura, ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Pero dice, pero en todo esto, dice, vamos a salir más que victoriosos. ¿Por qué? No por nuestras fuerzas, no por lo que yo soy, pero porque Dios está con nosotros. So, el estudio, hermanos, estamos hablando del beneficio de estar en la presencia de Dios, de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuáles son esos beneficios? Tenemos la protección, vamos a salir victoriosos en las luchas, en las enfermedades, en todas cosas. Dice, vamos, pero en todo esto salimos más que victoriosos. Amén. Por último, tenemos también, saldremos triunfantes y mejores de cada prueba. Y lo vamos a leer, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice así, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Amén. So, nosotros, dice, por la fe ustedes es como el oro, su calidad, dice, debe de ser probada. Vamos a ser probados, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por angustias, por persecuciones, por hambre, por muchas cosas, dice. Vamos a pasar por pruebas, pero sobre todo eso vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Sobre muchas cosas, dice, porque la fe, o sea, el confiar en Dios, Dios nos va a decir, quiero ver cuánto tú confías en mí. Vas a pasar por esta prueba y yo te voy a dejar que pases por estas cosas que tú no quieres dejar pasar, pero yo voy a permitir que pases. Y el Señor, si nos agarramos de las manos de Dios, vamos a salir más que victoriosos. So, el beneficio de estar con el Señor, ¿cuál es el tema? ¿Qué hago después de nacer de nuevo? De haber entregado la vida al Señor. Todas estas cosas que hemos aprendido el día de hoy, yo creo que tenemos que ponerla, y esto es diariamente tenemos que confiar, tenemos que ser mejores, tenemos que buscar crecer espiritualmente todos los días, tenemos que buscar estar en las manos de Dios y sobre todo serle fiel a Dios, constante. Amén. So, este ha sido el estudio del día de hoy, hermanos. Esperamos que les haya servido. Como le digo una vez más, este estudio es para todos nosotros que hemos aceptado al Señor, cómo crecer. Puede haber cristianos que tenemos tres meses y están creciendo espiritualmente. Pueden haber hermanos que tienen 3 años y están creciendo, o algunos se están quedando en el mismo nivel. El Señor nos está invitando a crecer espiritualmente en muchas cosas. Nosotros sabemos dónde estamos, si estamos creciendo espiritualmente o nos estamos quedando de la misma manera. Solamente cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Solo los invitamos, esperamos que le haya servido, hermanos. Y vamos a orar por cada uno de ustedes. Queremos orar si hay algunas necesidades. Yo sé que lo hay. Por sus necesidades vamos a orar por sus peticiones, para que el Señor las conteste, porque el Señor es fiel y Él es justo. Leímos que la palabra de Dios nos dice que Dios es el que nos ayuda en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Amén. Amén. Nomás ¿verdad? Queremos seguir dándole gracias a los que nos miran y también, ¿verdad? Seguir motivando a los jóvenes a que sigan buscando, ¿verdad? Ustedes son muy valiosos, ¿verdad? En las manos del Señor, con toda su fuerza, con todos sus
ánimos, ¿verdad? De seguir adelante, que sigan confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque hay recompensa, ¿verdad? Aunque haya dificultad, aunque haya lucha, también hay galardón, hay recompensa. No se dejen, ¿verdad?, hacer a un lado, más ahorita en estos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miramos, ¿verdad?, la necesidad que hay en ustedes y que sigan, ¿verdad?, adelante. Mi deseo, mi sentir, ¿verdad?, tanto como de mi esposo y mío, ¿verdad?, siempre es, ¿verdad?, mirar a la iglesia crecer, pero los más pequeños, los que vienen, ¿verdad?, ustedes son nuestra generación, no nomás del futuro, sino del ahorita, ¿verdad?, porque ustedes pueden traer muchas más personas. ¿Por qué? Porque tienen mucho contacto con más jóvenes. Sigan adelante. Cualquier sea su necesidad, confíe en el Señor, que Dios está con usted. Amén. Que Dios está con usted en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es amado por el Señor, es protegido por el Señor, y sus preocupaciones, ¿verdad?, el Señor las conoce, y nuestro deseo es de que sigan, ¿verdad?, confiando de que Dios tiene. Tal vez ahorita no tiene trabajo, tal vez ahorita sus clases están batallando, pero todo, ¿verdad?, tiene un tiempo. Todo tiene, no para siempre es, ¿verdad? No para siempre nuestra lucha, no para siempre nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja. Y mi sentir, ¿verdad?, ahorita, como en estos días yo he estado pensando, nuestra congregación no nomás se compone de adultos ni de los más chiquitos que nosotros, ¿verdad?, llevamos, sino de ustedes jóvenes que ahorita trabajan, de que algunos ya no pueden, ¿verdad?, asistir, están en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de nuestro Señor, de que sigan buscando, de que sigan creciendo, de que sigan adelante, y están en nuestras oraciones de toda la congregación, no nomás de sus padres, sino de la congregación, y les amamos. Amén. Amén. So vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Acuérdense lo que una de las citas que leímos, donde dice, deben esforzarse por añadir cada día a su fe muchas cosas. Su fe, deben de añadir conducta, buen entendimiento, dominio propio, paciencia, devoción y afecto fraternal, y sobre todo debemos de añadir amor a nuestra vida diariamente. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar con cada uno de los hermanos, los visitantes que nos están oyendo. Gracias porque tú los has bendecido, Señor, que nos estás ayudando a dar estos estudios, que esta semilla que estamos sembrando, Señor, caiga a buena tierra. Te pedimos que lo hagas, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, y que esa tierra, Señor, que tú eres el que lo vas a hacer que crezca esa semilla en ellos. En el nombre de Jesucristo te damos la honra, bendícelos. Te pedimos por cada petición que hay, Señor, que tú contestes. Tú sabes todas las necesidades. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a nuestro pastor. Bendice a su familia, Señor. Ayuda a toda la congregación, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Hermanos, el último texto de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Apocalipsis 22, 21. Creo que hay una necesidad aquí. Es Cassidy Camacho está pidiendo oración. Cualquier, ¿verdad?, sea la necesidad, que el Señor, Amén, ¿verdad?, obre. Amén. No conocemos, pero cuando ponemos las necesidades, ¿verdad?, aquí en el Facebook o donde lo estemos mirando en YouTube, es porque hay una alma que está diciendo: necesito de su ayuda, necesito orar. Hay veces que miramos, no estamos en vivo nosotros, no estamos live, pero están en nuestras oraciones. Nosotros no conocemos a la persona, pero Dios la conoce. Nosotros no sabemos su necesidad, pero Dios conoce su necesidad. Queremos orar especialmente por esta necesidad.
y por las más que haya. Señor Jesús, en este momento te pedimos, Padre Santo, por la necesidad de esta persona. Se llama Catherine. Catherine, Señor, tú la conoces, tú sabes, Señor, nuestra hermana hermana Cassidy Camacho, Señor, que tú la bendigas, que tú, Señor, lo que ella tenga, la necesidad que ella tenga, Padre Santo, tú la conoces más que cualquier otra persona. Bendícela, Señor, y contesta sus peticiones. Ayuda a su familia, Señor, que ella pueda mirar una vez más, que ella pueda mirar, Señor, tu mano, Padre Santo, de poder, Señor, tu victoria, Señor, que va a caer en ella, Señor, en su familia, y que no va a ser una petición después, Señor, pero va a poner un agradecimiento de lo que tú hiciste por medio, Señor Jesucristo, de estos medios, pero tú eres el que lo vas a hacer. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos estamos mirando pronto. Acuérdense que el día de mañana no va a haber servicio, pero vamos a estar mirando lo que es algunas, lo que estamos en la, son algo de la asamblea. Van a haber predicaciones, van a haber cantos, entonces por eso se va a cancelar el servicio el día de mañana. Entonces vamos a estar con la ayuda de Dios gozándonos el día de mañana con toda la congregación. Dios les bendiga, Dios les guarde. bendiga.